Buenas noches, estudiantes de segundo ciclo de especialidad de Administraciones Internacionales, Administración Bancaria. Reciban el saludo especial. Soy el profesor Jara Guardia José. Vamos a desarrollar el curso de Derecho Comercial Aduanero, clase 2. Voy a subir mi diapositiva para poder iniciar con la explicación del contenido. Buenas noches, profesor. Buenas noches, estudiantes. Recalco mis saludos. Soy el profesor Jara Guardia José. Voy a iniciar la segunda clase del curso de Derecho Comercial Aduanero. El tema es Derecho de Integración. Estoy interactuando con los estudiantes de segundo ciclo de la especialidad de Administraciones Internacionales y Administración Bancaria. Estoy desarrollando clase virtual. También estoy grabando mi clase para poder compartir con los estudiantes que pueden requerir Disculpe, no se le escucha. apoyo de esta clase. ¿No se escucha? ¿Qué es la integración? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Qué es la integración? La integración es un fenómeno de naturaleza político y es de uno de los instrumentos que disponen los estados en sus competencias políticas internacionales. Posee consecuencias que van a más allá de lo político, van a lo económico, jurídico, cultural, etc. En principio, el motor de los procesos de integración ha sido el factor económico, particularmente el comercio internacional. Y el esquema a seguir ha sido el modelo de la Unión Europea. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lograron promover la Unión Europea. Podríamos decir que es una fuente de la integración y es antecedentes de tratados, ¿no? Tratados de libre comercio también. Seguimos con fuentes de definición sobre el derecho de integración. Derecho de integración es la rama del derecho internacional público que estudia y regula el proceso de unión de los estados en el proceso de comercialización político-administrativo. Por lo cual es claro que si un abogado o un investigador no lo conoce, no puede asesorar estos temas, ¿no? Y en este orden de ideas es que cuando nos referimos al derecho de la integración, no siempre nos referimos a la integración de varios estados, sino que en muchas oportunidades nos referimos a la integración de un solo estado. En consecuencia, es claro que en esta rama del derecho público debemos tener mucho en condición de investigar el derecho comparado, ¿no? Las normas comparado entre los diferentes países. Seguimos. Derecho de integración. Es la rama del derecho internacional público que estudia y regula el proceso de unión de los estados en el proceso de comercialización político y administrativo. También se entiende como el conjunto de normas que regulan la conducta
de los estados en cuanto a la integración o integración económica. Le damos bienvenida a los estudiantes que están ingresando. Desde las épocas romanas y las épocas anteriores, los estados y las naciones han intentado unificarse con sus vecinos, o sea, por la fuerza o por medio de tratados y convenios. Antes de la Segunda Guerra Mundial se estableció la Liga de Naciones. Esta organización no tuvo mucho éxito en sus esfuerzos de unificación. En 1945 fue establecido las Naciones Unidas sobre la aprobación de la Carta de San Francisco, enfocándose en el reconocimiento de los derechos humanos. En el año 1980, el segundo tratado de Montevideo fue firmado por las naciones americanas, estableciendo la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Seguimos con más fuentes sobre derecho de integración. Derecho de integración es la rama del derecho internacional público que estudia y regula el proceso de unión de los estados en el proceso de comercialización político y administrativo. Integración. Forma parte del derecho internacional público, la cual es la fusión de ciencias, competencias estatales en un órgano superestatal o supranacional. Integración económica es el flujo de capital del flujo de las personas o labor y también la evolución de barreras del comercio libre. A través de esta integración se describen los distintos aspectos mediante los cuales las economías son integradas. Es importante destacar que cuando la integración económica aumenta, las barreras del comercio entre mercados disminuyen. Fuentes del derecho de integración. Tenemos derecho originario, el cual está contenido en los diversos tratados que los estados miembros suscriben, siendo las fuentes de mayor rango y aquellos que posibilitan la aparición del derecho privado, que esté sometido al originario. 2. Tratados funcionales. Dentro de estos se encuentran todas las ramas contenidas en el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, mientras existió el Tratado de la Comunidad Europea y el Tratado de la Energía Atómica. 3. Tratados modificativos y complementarios. Siguiente, reglamentos, normas jurídicas emanadas de las instituciones europeas que poseen efecto directo en los países miembros y que prevalecen en el derecho internacional público. Siguiente, directivas y actos convencionales. Siguiente, los principios generales del derecho, la costumbre internacional. Esas serían las fuentes de integración. Y también la TLC, ¿no? Integración regional y global o globalización. Integración. Forma parte del derecho internacional público y se define como la fusión de ciertas competencias estatales en un órgano superestatal o supranacional.
doy la bienvenida a quienes están ingresando. La integración resulta en entes o gremios internacionales, los cuales se dedican a establecer normas dirigidas a estados con un propósito específico. ALALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, identificado con las siglas ALALC. Es un organismo internacionalmente organizado que existe desde el año 1960 a 1980. Y también tenemos la MCA, el Mercado Común Centroamericano, del año de 1960. La ALADI propicia la creación de un área de protección económica en la región con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano. ¿Cuál es el objetivo de integración regional? Uno de los objetivos es mantenimiento de la paz y seguridad, cooperación entre los países integrados, capacidad de negociación, beneficio para sus habitantes, eliminar los posibles conflictos, promover su desarrollo económico. Ese sería el objetivo, esos son los objetivos de la integración regional. Modos de integración. Integración formal. Se establece claramente cuál será su estructura orgánica y se elabora el derecho adecuado para regir en el área. Integración no formal. Surge a partir de un anudamiento de países de concepciones similares en negocios y otros factores. Fuente del derecho de la integración. El derecho de la integración tiene sus propias fuentes, entre las cuales podemos citar los tratados, motivo por el cual es claro que debemos estudiar los mismos para tener enfoque completo del tema material de investigación, en caso de los investigadores, ¿no? Y así tener mayores elementos de juicio o mayores conocimientos del derecho de integración, que es materia del presente trabajo, o sea, en esta fuente quien ha investigado, ¿no? Los tratados. Los tratados son acuerdos entre sujetos de derecho internacional importando, por tanto, definir estos últimos que son estados o organismos internacionales, como por ejemplo la ONU, la OEA, entre otros. Los sujetos de derecho internacional se dividen en 1. Sujetos de derecho internacional con base territorial. Sujetos de derecho internacional sin base territorial. Es una fuente de un autor. Seguimos con más fuentes. Fuente de derecho de integración. Formales, materiales. Formales, jurisprudencia, costumbre, principios generales del derecho. Jurisprudencia es cuando hay evidencias, ¿no?, de integración legal, ¿no? Costumbres son las fuentes del derecho, ¿no? Costumbres, tradiciones, las buenas costumbres o principios generales del derecho. Materiales. Tenemos los tratados, reglamentos, directivas, decisiones, resoluciones, recomendaciones, dictámenes. Eso sería fuente del derecho de la integración, fuente legal. Fuente de derecho de integración en este esquema. Tenemos convenios internacionales, tratados internacionales,
legislación nacional, o sea, denominada como derecho comparado, la legislación de los diferentes países. Jurisprudencias estatales y nacionales. Acuerdos bilaterales y multilaterales. Como el derecho de integración es una rama nueva del derecho, todavía no se ha establecido la fuente de costumbre como una fuente real del derecho de integración. Base legal. En la clase pasada también estipulé estos temas. Nuestra Constitución Política del Perú, en el capítulo 2, estipula de los tratados. En su artículo 55 indica: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. O sea, todos los tratados que concuerda nuestro país a través de nuestro representante, que es el presidente, o los congresistas, entonces los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. O sea, forman parte como un acuerdo nacional. En su artículo 57, el presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa, en casos, previa del Congreso, en materia no contemplada en el artículo precedente. En todos estos casos debe dar cuenta al Congreso. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución antes de ser ratificado por el presidente de la República. La denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República, con cargo de dar cuentas al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de este. Bueno, estas son las especificaciones con respecto al tratado. Pero el tratado, hace muchos años en nuestro país, es interés de integración de diferentes países. Actividad de la clase de hoy día. 1. Definición concreta referente a la integración. 2. Opinión breve sobre el derecho de integración. Opinión personal relacionada a fuentes del derecho de integración. Indica los objetivos de la integración regional. Opinión personal sobre la integración regional y global. 6. Interpretación del contenido del artículo nada más, del artículo 55, relacionado de los tratados de la Constitución Política del Perú. Solo el artículo 55. Especificando las preguntas que estoy planteando con relación a integración. ¿Qué es integración? Tenemos muchas fuentes aquí que les estoy dejando. Integración es el proceso mediante el cual incorpora a una unidad mayor, o sea, varias, va integrando, ¿no? Pero ese criterio también hay siguiente fuente. Hay varias fuentes que estoy dejando para responder una sola pregunta. Siguiente dice: opinión breve sobre derecho de integración. Igual, derecho de integración. Integración es unir. Derecho es legal, avalado por la potestad que representa el representante del pueblo, que es el presidente, o los congresistas también. Derecho de integración es un derecho supranacional integrante del derecho internacional público, ¿no? Das lectura y respondes esa pregunta. Opinión personal relacionada a fuentes del derecho. Fuentes del derecho de integración. Ahí tenemos varias fuentes, en especial
Esos son los objetivos. Ahí tenemos las fuentes. Las fuentes del derecho, ¿no? Son las organizaciones como la ONU, la OEA. Ahí tenemos otra fuente formal, la jurisprudencia, principios generales de derecho, en materia de los tratados, reglamentos, etc. Son las fuentes. Siguiente. Indica los objetivos. Los objetivos de integración regional. Ahí tenemos los objetivos. Ahí está. Objetivo de integración es mantenimiento de la paz y seguridad, cooperación entre los países, capacidad de negociación, beneficios para sus habitantes, eliminar los posibles conflictos, promover su desarrollo económico. Es el objetivo. Luego tenemos opinión personal sobre integración regional global. Ahí tenemos global, ¿no? Global se trata de diferentes países, ¿no? Das lectura aquí y puedes responder por último con tus palabras, ¿no? Lo que has entendido. No necesito que sea específico tu respuesta. Interpretación del artículo 55. Solo es esa parte nada más. Artículo 55. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Todo tratado acordado, firmado el presidente de la República se integra como parte de amistad o derecho nacional. O sea, es como una, ya es como una base, como una facultad, como una autorización, ya es un derecho nacional. Bueno, esas son las preguntas. Bien, jóvenes, les voy a dejar como actividad de la clase de hoy día, aparte de contestar su asistencia escribiendo sus apellidos y sus nombres para yo complementar, procesar mi registro auxiliar, la pregunta para que puedan responder es, ¿qué es integración de acuerdo a tu criterio? ¿Por qué se dice derecho de integración? Derecho es una facultad, ¿no? Que logras después de un deber, cumplido un deber, logras un derecho. Y derecho en el campo legal vendría a ser, derecho es la fuente, es la ley, ¿no? La integración es unir grupos. Entonces tú con tus criterios vas a escribir en el interno a mi WhatsApp grupal hoy día para tu nota de la presente clase. Pero para probar su conectividad, algún estudiante voluntariamente me puede opinar sobre la integración. ¿Qué entienden por integración? ¿Qué entienden por derecho de integración? Profesor Vilches. A ver, Vilches, escucho. A ver, yo entiendo por integración que es un acto de unir o también puede ser incorporar Exacto. para que forme parte de un todo, ¿no? Eso. Muy bien, Vilches. ¿Algún otro estudiante que quiere participar? A ver. Tengo 9 estudiantes conectados. ¿Algún voluntario? Sé que todos obligatoriamente me van a responder escribiendo. ¿Ya ver? Rosales, profesor. A ver, Rosales. El derecho de integración también podría ser con respecto a las sociedades, cuando dos personas se unen para crear algo. Ajá, exacto. Bien, Rosales. Yo pienso que me basta con dos muestras que han participado. En forma interna me contesta porque estoy grabando para que no tenga mucho peso mi video para enviarles para los estudiantes que le pueden requerir, que le pueden servir el video. Bien, jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Me quedo en interno revisando su asistencia, su reporte. Y así será. ¿Alguna última pregunta? ¿Alguna opinión de alguien? Bueno, sí, profesor, entonces le escribo nomás Sí. por interno, ¿no? Claro, sí, en forma interna me escriben, así como están ya, son expertos participando, son mis alumnos ya de segundo ciclo. Al contrario, me da un gusto poderle dictar un curso más y bienvenido, esta es la segunda clase y tenemos todo el ciclo para compartir. Cuídense, jóvenes, hasta luego. Sí. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídese.